retomamos, vamos más o menos en hora. Y en esta mesa va a ser un poquito diferente, va a ser mucho más debate. Y vamos a hablar del futuro de la gestión documental, retos y amenazas. Contamos con Manuel Herrero Mas, jefe de área de innovación y agenda digital del Ayuntamiento de Valencia, María José Bádenas Población, presidenta de la Asociación de Archiveros y Gestores Documentales Valencianos, y Fernando Gallego García, jefe de Servicio de Modernización, Tecnología e Informática en el Ayuntamiento de Torrent, con la moderación de Jordi Ribalta Serra, que es el CEO de Kawaru Consulting. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, por asistir a esta jornada. Yo que vengo de la jornada de Madrid, primero de todo, felicitar a los ponentes, porque yo siempre, desde nuestra empresa, desde Kawaru, nos gusta decir que aterrizamos proyectos realmente. Y hoy todos los proyectos que he visto están aterrizados, están en marcha, son realidades, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de la IA hablamos de futuros, de ideas, porque parece a veces que si no tenemos IA en nuestra palabra, en nuestro vocabulario, no somos nadie, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poco del futuro de la IA en la gestión documental. Todo lo que hablar del futuro es complicado, porque estoy seguro que la semana que viene aparecerá un nuevo modelo que lo va a cambiar todo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar posicionarnos. Para hacer un poco la introducción, solemos decir que toda la información es un nuevo petróleo. Todas las ponencias hemos estado hablando de la importancia del dato, de tener los datos ordenados, de tener los datos. Pero esta información, si no la podemos encontrar, no la podemos utilizar de una forma ordenada, de una forma fácil, válida y protegida, no sirve para nada. Hoy no estamos aquí para archivar papeles o mover carpetas en la nube. Estamos aquí para que la gestión documental ha dejado de ser una tarea de back office, para convertirse en la real columna vertebral de muchas organizaciones. En la ponencia de hoy, que decimos el futuro de la gestión IA y la automatización, el futuro de la gestión documental pública, el panorama no puede ser más desafiante. Por un lado, nos enfrentamos a un reto de la explosión del dato, cantidades de datos. Hablábamos antes en la ponencia del Ayuntamiento de Valencia el crecimiento exponencial año a año de los datos. Gestionamos volúmenes de datos de información que crecen de forma exponencial, mientras la inteligencia artificial nos promete automatizar procesos que antes tomaban semanas. Hemos visto hoy varios ejemplos. ¿Pero estamos preparados para delegar la soberanía de nuestra memoria corporativa a un algoritmo? No. La respuesta corta. ¿Cómo mantenemos la gobernanza de un mundo híbrido y descentralizado? Por otro lado, acechan amenazas. La ciberseguridad ya no es una opción, es una realidad. Y tenemos secuestros de datos, fugas de información en hospitales, en agencias, en diferentes sitios. La reputación de una organización se pierde en segundos. A esto le sumamos un marco regulatorio cada vez más estricto. Se hablaba de ello del compañero de las palabras de prohibir, multar, etcétera, que no perdona errores. Por eso, para desgranar este futuro, hoy me acompañan aquí tres expertos de tres ámbitos bien diferentes que van a enriquecer la mesa. Y para ello hemos preparado, para ver de una forma transversal el tema, como 5 temas, para poder cada uno desplegar las diferentes áreas de lo que vamos a hablar. El primer tema que vamos a afrontar es el fin de los silos o del caos semántico. Y la pregunta que yo os hago, llevamos años definiendo estándares, metadatos, esquemas de interoperabilidad, pero ¿creéis que la IA puede convertirse por fin en esa capa de traducción semántica entre administraciones heterogéneas o corremos el riesgo de multiplicar y hacer más difícil aún los hilos? Manuel, ¿cómo lo ves? Empezamos por aquí. Tú, por favor. Empezamos por aquí. Bueno, primero que nada, daros las gracias por estar aquí en nuestra casa y espero que estéis a gusto y espero que no sea la última. Pues bueno, la pregunta que estás haciendo creo que la has centrado bien. Hablar de IA ahora mismo, si me dices qué va a pasar dentro de 3 años, te puedo asegurar que no lo sé. Pero es que a lo mejor si te digo qué va a pasar la semana que viene, seguramente tampoco. Y ni la IA nos lo dirá. ¿Vale? Lo que sí que te puedo decir que esto nos está haciendo cambiar, nos está haciendo repensar muchos procesos que tenemos internos y repensar muchas formas con que gestionar alguna de ellas los documentos, ¿no? Entonces, nosotros igual no somos los más apropiados para poderlo decir porque somos los primeros que tenemos islas. Es decir, una isla la tenemos gestionando IA, los compañeros y compañeras de Bienestar Social, otros tenemos IA que está gestionando tal, y entonces intentamos centralizarlo todo mediante un comité que hemos llamado de CEGIA, ¿no? de ética y gobernanza de datos, donde vamos a intentar de alguna forma centrar todas estas inquietudes y todas esas euforias, que después comentaremos un poco, porque yo veo que hay mucha euforia Totalmente. en todo esto y al final, como digo yo,
Esto hay que tranquilizarnos, hay que sentarlo y sobre todo hay que ser realistas, ¿no? María José, ¿tú cómo lo ves? Pues la verdad es que, bueno, yo estoy un poco en esa línea, que los silos realmente no van a ser una consecuencia de la IA en sí misma, sino que lo son de la capa superior, de quien toma las decisiones, ¿no? Y muy a menudo lo que ocurre es que anticipamos el uso de las herramientas a la comunicación con los compañeros, ¿no? Entonces, a lo mejor en una unidad se está utilizando una aplicación y en la otra, y esto no va a cambiar si no cambia lo que es la política general de toma de decisiones. Y en administraciones grandes y pequeñas, que es más fácil aún, porque es más fácil interactuar, creo que es muy importante la figura esta que mencionaba el compañero, de una comisión, de un foro en el que todos a una decidan cuál es la política, como hemos visto en la Diputació de Castelló, por ejemplo, en la que se ha creado primero todo el marco sobre el que actuar y se va a tomar una decisión. Ahí desaparecerán los silos, pero porque la decisión se ha tomado desde arriba. Y yo creo que esto es fundamental para que afrontemos este nuevo reto que se suma a retos que ya hemos tenido anteriormente, porque he oído hablar poco del tema de la web semántica, de los famosos LOT, de los datos abiertos y enlazados, que son la base sobre la que se va a utilizar después la IA. Y esto viene en legislación de 2013 de reutilización de la información. Y claro, si no hemos avanzado todavía, no hemos asentado todavía esto, ¿estamos preparados para el siguiente paso? Creo que la precipitación por ser los más modernos y tal nos puede llevar a situaciones en las que no controlemos. Y si no controlamos los datos, mal. Creo que esto es fundamental. Totalmente. Fernando, ¿tú cómo lo ves? Bueno, primero gracias por la oportunidad de dar nuestra opinión, porque yo creo que al final podemos emitir nuestras opiniones, pero no dejan de ser opiniones. Pero sí que a lo mejor poner encima de la mesa algunas ideas que pueden ser interesantes más o menos para poner en contexto la situación en la que estamos. Centrándonos en el tema del intercambio de información, la interoperabilidad y toda esa información que luego se va a utilizar en los sistemas de inteligencia artificial. Yo me acuerdo que corría el año 2020, pandemia, estábamos en el grupo de trabajo de Administración Electrónica de la Federación Española de Municipios y Provincias y se creó un grupo de trabajo precisamente para trabajar en un tema en el cual se lleva hablando desde que salió el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que es todo aquello de la interoperabilidad semántica. Exacto. Y no vamos a hablar ya directamente ni siquiera de ser capaz de entender semánticamente cuando yo le envío un expediente a otra administración, sino cosas mucho más sencillas, sino cuando yo declaro una serie documental ante una entidad supramunicipal, véase lo que dice el SIA, ¿vale? Por lo menos que las... Explica qué es el SIA, que yo creo que igual todo el mundo... Bueno, es un sistema estatal en el cual se clasifican las tipologías de expedientes de cara a luego poder establecer esa interoperabilidad semántica. Y ahí se desarrolla muy bien la interoperabilidad administrativa, en cómo yo establezco una conexión jurídico-administrativa entre administraciones. Se habla mucho de la técnica y está muy bien desarrollada en cómo se establece o cómo se instruye un documento electrónico y un expediente electrónico. Digo que ahí no hay ninguna duda, está muy bien desarrollado. Sin embargo, la parte de la semántica nunca la hemos llegado a abordar. Nosotros empezamos a hacer precisamente una serie de funciones de cara a poder, por lo menos en las administraciones locales, compartir esa información. Y luego a partir de ahí empezamos a intentar ver, oye, ¿y si creamos modelos de datos sectoriales? Madre mía, menudo jaleo. Estaba Julio, el archivero de Rivas, creo que es de Rivas, y empezó a decir, no, es que esto va a ser muy difícil poner de acuerdo a todos los archiveros, poniendo el foco encima. Y en ese momento, cuando estábamos viendo precisamente el tema de crear estos modelos, consultamos el CISE, no sé si acordáis, el Centro de Interoperabilidad Semántica del Estado, y estaba caído. Y justamente en ese momento se aprobó por parte del Gobierno del Estado una estrategia estatal de inteligencia artificial. La imagen que que cayó en mi cabeza es, aquí ya no se está hablando de vamos a crear ontologías y módulos de datos, vamos a decirle a la IA que lo haga. De hecho, poco después, bueno, igual 3 o 4 años después, en una jornada que montamos en el Ayuntamiento de Valencia, precisamente en aras de
datos abiertos, compartición de información, modelos de datos, ontologías. Vino un catedrático de la Universidad de Valencia y dice, ¿qué estáis hablando de modelos de datos cuando esto ya lo hacen los sistemas inteligentes? Y digo, ¿seguro? Pongo encima de la mesa, ¿seguro que queremos llegar ahí? ¿Seguro que queremos poner a los sistemas de IA a extraer datos, establecer modelos de datos? Porque con los buscadores ya lo estamos haciendo. No sé hasta qué punto estos sistemas automáticos de búsqueda están, entre comillas, inutilizando los sistemas de clasificación documental, siempre que no quitemos ese framework de en medio. Ahora, ¿queremos tener dependencia del framework? Son preguntas que pongo ahí encima de la mesa. Yo creo que aquí ha aparecido un tema común, que comentaba antes Luis, que aquí nos olvidamos de una IH, ¿no?, de la inteligencia humana. Sí. Porque al final hemos hablado de todos los procesos y al final estamos hablando de un comité que decida, un colegio que gestione, decidir las cosas, ¿no? Y esta inteligencia humana es la que a día de hoy nos está haciendo IA. Yo muchas veces tengo la sensación de que hablamos de IA y empezamos una inteligencia artificial como fuera aquello que nos fuera a predecir el futuro. Total. Y muchas veces la IA solo la estamos utilizando para hacer operaciones, procesos Eso más es. rápidamente, ¿no? Eso es. Y por eso es importante lo que decía Fernando, de tener bien claro los datos, cómo los queremos ordenar, etcétera, y la dificultad. Nosotros mismos estamos ahora proveyendo trabajar un proyecto de indexación de datos de la RECI con 8 municipios piloto, etcétera. Pues no lo hemos arrancado porque no se han puesto aún de acuerdo los 8 municipios de cómo es ese modelo de datos. Y ese modelo de datos, después de pasar esos 8 pilotos, va a pasar a todos los municipios de España, etcétera. Pero cuidado, yo tampoco he querido establecer qué es lo mejor, ¿eh? No, He querido no. ponerlo encima de la mesa. Sí, sí. Porque igual hay opiniones contrapuestas. Dice, oye, vamos a pasar. Se ha abierto un melón, ¿no? Vamos a ello, va. Se ha abierto el Fernando melón. le ha abierto la puerta. Se ha abierto el melón. Yo os digo, anoche estuve con mis hijas, que hacía mucho tiempo que no cenaba con ellas, y les conté que hoy iba a venir a hablar de esto. Y sin ser expertas, me dice, ¿pero qué me estás hablando de gestión documental? Dice, yo tengo 100 documentos, los subo con una licencia tal a un sitio y le puedo preguntar lo que quiera. Y digo, ya, relájate. ¿no? Ah, Le tengo ¿sí? que ¿Qué decir, sitio? Relájate. ¿No? ¿No? Yo creo que sucede esto. Entonces, Sí. ostras, vamos a ser realistas. Vamos a ver esto, cómo lo podemos encajar, quitando la euforia, ¿eh? ¿Qué digo? Quitando la euforia de que es mentira, de que todos somos conscientes de que eso no pasa y de que no podemos decirle, catalógame o hágame un metadato con lo que está. Pero la dura realidad que sabemos aquí y saben desde fuera es que tú subes documentos y los puedes buscar perfectamente sin tener que indexar nada. ¿Vale? Hasta fotos, hasta vídeos, hasta tal. Entonces, esa es la dura realidad y ese es el melón que tenemos que destapar y tenemos que ver entre todos Sí, cómo pero gestionamos todo ahí esto. sí que hay- ¿Sabes, no? Totalmente, mira. Sí. Y debo decir que nosotros ahora estamos en un proyecto de memoria democrática, de escanear documentos. Y estamos escaneando documentos de la República, papel, aquellos escritos manuscritos. Que el problema no es leer el documento, el problema es que algunos están mordidos por ratas, otros tienen manchas de humedad. Y entonces estuvimos con la empresa y la solución fue esto que tú dijiste. Y a una persona que no entiende es que cojo un modelo de Anthropics, lo subo aquí, le cargo los documentos y hago preguntas. Esto lo hace un niño. Exacto. Pero en modelos de estos que tenemos que traer, tenemos que utilizar la IA para no leer el documento como un OCR, sino utilizar procesos de lectura de trazos para depender formas. Ahí sí es que es donde la IA nos aporta un valor. Entonces yo creo que tenemos que empezar a saber dónde utilizamos la IA y para qué y qué queremos conseguir con ella. Yo siempre pongo un caso, ¿no? Yo vengo del mundo de la educación, estuve muchos años montando colegios. Y me acuerdo que me contrataron para desplegar el modelo 1x1. No sé si os acordáis aquello, todos los niños con un portátil Sí. a la clase y todo eso. Y entonces hubo colegios que dijeron, compramos iPads, 800 iPads. ¿Dónde acabaron? En el almacén. Todo proceso de digitalización, bajo mi punto de ver, aquí en España y en otros sitios tenemos una cosa fácil. Le añadimos la palabra digital al final y ya lo hemos digitalizado. Y eso no es así. Claro, Hay te que hacer un tratamos. proceso, tienes que saber qué quieres hacer. Para mí, analizar tu organización, Eso es porque lo no hay fundamental. dos organizaciones iguales, Iguales. y decidir qué quieres conseguir. Y cuando tienes todo eso, entonces hagamos el proceso. Porque si no, nos encontramos lo que te decía, 800 iPads en algún colegio privado de aquí de Valencia, lo conozco, que tiene 3 o 4, y acabaron todos en un almacén, porque no se midió qué se quería conseguir. Entonces, tenemos una herramienta como la IA que nos puede hacer gracias. cada día cosas mejores, más rápidas, más potentes, pero primero tenemos que saber nosotros lo que queremos hacer. Sí.
Y lo enlazo con la segunda pregunta. No, perdona, Dime. un apunte porque no quiero que se me pase. Hemos dejado encima de la mesa algo que yo creo que es interesante. Y hace tiempo leí en un artículo de 2021 un peligro historiográfico al que nos enfrentamos, porque al final estamos hablando casi todo el tiempo de documentos generados hoy, ayer, en un móvil, ¿no? Tal. Pero es verdad que tú acabas de aludir a documentación histórica que ya tiene más de 80 años. Y entonces entramos en otro nivel, ¿no? Entonces, en ese marco leí el término positivismo posmoderno. Y me parece muy interesante porque viene a hablar precisamente de que la gente utiliza los documentos digitalizados que están en diversos portales de diversas administraciones, los coloca en su hilo de Twitter y empieza a decir tonterías sin saber cómo se han generado, en qué contexto se han creado, con qué intencionalidad, porque ha perdido toda esa información contextual. Y esto es algo que los profesionales de la archivística deberíamos aportar y ser mediadores entre ese documento y la ciudadanía, porque si no, estamos vendiendo documentos que sí me puedo descargar, pero que a lo mejor no entiendo, que no sé por qué se han generado, que no sé en qué circunstancias, ni por qué unidad ni organismo productor se ha generado. Y esto ha ocurrido recientemente, y no quiero que se me pase, con el tema del 23F. Que se han publicado documentos del 23F y salvo los del Ministerio de Asuntos Exteriores, los demás no tienen información contextual. ¿Vale? Pues eso. Hay un tema que lo recuperaremos al final. Vamos al siguiente tema. Capacidad de supervisión versus velocidad de implantación. ¿Estamos preparando realmente a las administraciones públicas para gobernar estos sistemas documentales apoyados por la IA? ¿Estamos incorporando herramientas más rápido de lo que somos capaces de auditar, supervisar, explicar sus decisiones y formar a las personas? Fernando. Es que igual se pega un poco de leches con lo que se ha hablado aquí, pero igual estamos regulando antes un poco de comprender exactamente cuáles son el alcance y los límites de la inteligencia artificial, exactamente para qué podemos utilizarlo. Yo, en aras de los sistemas ágiles de innovación, la estrategia, por llamarle de alguna manera, que estamos siguiendo en el Ayuntamiento de Torrents es un poco de prueba, usa y veremos a ver por dónde salimos. Porque es que, como bien se ha dicho en múltiples ocasiones, esto va cambiando bastante a menudo y es la propia organización la que te está demandando, oye, a mí me gustaría utilizar esto, me gustaría utilizar lo otro. Si no nos ponemos muy nerviosos en qué es lo que va a pasar con un mal uso de esa información, entendiendo que la responsabilidad administrativa de un funcionario público ha de entender que la información tiene un uso y ya se venían haciendo determinados usos y que se venía haciendo la vista gorda con los Google Calendar, con el uso de buscadores, etcétera, etcétera, pues el resultado va a ser más o menos el mismo. Es importante, por tanto, formar e informar a la gente del uso que tiene que hacer de esas herramientas, a ser posible comprar algunas licencias que te permitan tener cierta seguridad regulatoria con respecto al uso de esa IA y a partir de ahí ir probando. Y según esas pruebas de concepto que se llaman por ahí, a partir de ahí ir viendo cuál va a ser la estrategia de implantación. Pero si nosotros como organización no sabemos hasta qué punto pues, nos puede ser útil estos sistemas de IA, no vamos a ser capaces de ver exactamente. Que de hecho es lo que está pasando. Creo que había un informe de Gartner que estaba diciendo que hace 2 o 3 años estábamos viendo que esto va a ser una gran explosión y que iban a destruirse un montón de puestos de trabajo. Y la realidad no está siendo esa. La realidad es que seguimos hablando mucho de IA, pero eso no ha penetrado en nuestros sistemas porque se pueden hacer muchas cosas, de hecho se hacen muchas cosas, pero no está incardinado, no forma parte de nuestros procesos aún, porque está cambiando constantemente. Por tanto, pruebas de uso y concepto y a partir de ahí ir utilizando estos sistemas para nuestro día a día. María José.
No, en las experiencias hemos visto que realmente lo que nos han contado los compañeros, que previamente se está analizando, no se están dejando llevar por la precipitación, ¿no?, del ansia de aplicar, sino que sí que están viendo, ¿no?, y reflexionando sobre eso. O sea que en ese sentido yo creo que vamos bien. Creo que en la reflexión y tal, antes de tomar una decisión apresurada o tal. Pero es verdad que lo que él decía me ha hecho gracia porque sí, dentro de las administraciones, sin darnos cuenta, pues eso ves como compañeros, pues en vez de utilizar una plataforma interna para enviar pues Correos o citas. sí, archivos que pesan mucho, por archivos, ejemplo, que nosotros... Tratando de WeTransfer. Exacto. Pero, y sin darse cuenta de que, a ver, en la mayoría de los casos, pues por suerte, son documentos públicos que deberían estar colgados en Internet y tal, y no hay más. Pero O no. claro, o no, pero cuando hay documentos con protección de datos y tal, pues sí que tal vez deberíamos hacer más de Pepito Grillo, como decía el compañero antes, y decirles a los compañeros, oye, que ahí hay datos personales, tal, eso no lo mandes por ahí porque eso viaja, no sé qué, te miran como si estuvieras loco, pero a la tercera o la cuarta vez que lo has dicho, dicen, a lo mejor tienes razón, y cambian, ¿no? Pero esto es así, o sea... Manuel. Bueno, en nuestro caso, reforzar lo que os he dicho. Hemos montado un grupo, lo que yo llamo los exploradores, los Indiana Jones, ¿no? Qué guay. Es un grupo de técnicos en los que se ponen a trabajar realmente con las herramientas, ¿no? El Cloud, en Gemini, en Copilot y tal, ¿no? Y están eufóricos. Y digo, relájate, o sea, no has ganado la Champions, no vas nada. Es decir, esto va. Y todo porque resulta que hemos hecho bastante hincapié en el tema del desarrollo del software, ¿no?, que es una cosa que nos preocupaba mucho, ¿no? Y entonces cogimos una aplicación Visual Basic 6 de hace 15 años, la migramos a Java. Entonces la gente ya estamos eufóricos. Y digo, ¿pero lo has probado? O sea, ¿funciona? ¿Cumple un poco los estándares que estamos trabajando? Es decir, hay que revisar, hay que coordinar, hay que hacer cosas, ¿no? Hay que ver cosas antes de tirarse con todo esto. Estamos haciendo nosotros un piloto de subvenciones ahora mismo, que además, pues subvenciones de aquí, ¿no? Que vamos a dar 1 millón de euros en subvenciones y se presentan 200 personas, 200 candidatos y tardamos 4 meses, 4 personas, ¿no?, en analizar todo esto. Claro, Esto no puede ser, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar con temas de IA y con temas con una herramienta que es el GovTech, no sé si la conocéis, en otro momento, si os parece, lo comento, y hemos sacado un piloto. Y además lo tenemos que dejar en piloto, porque es que resulta que si lo pones después en producción, empezamos con la seguridad. Después, si quieres, hablamos de eso, ¿vale? Y el reglamento. Es que... Sí, pero Claro, hay que no la establecer. tocamos con un papel de fumar, o sea, después hablamos de eso, ¿vale? Yo coincidiendo con lo que estabais diciendo, me ha recordado las palabras de un cliente nuestro, que me decía, mira Jordi, yo tengo un problema que creo que tiene toda la administración pública, tengo falta de personal. Claro. Y entonces yo quiero que la IA ahora mismo me quite tareas repetitivas de poco valor para que mi personal se dedique a las de alto valor. Muy bien. Hemos hecho el proyecto del mismo, el de las subvenciones y alguno más, ¿no? Pero dice, yo quiero tareas de que se dedicaban 3, 4 meses, 2, 3 personas a revisar documentos, que es una tarea que hay que hacer, pero tiene poco valor, pero que las personas que tengo se puedan dedicar a tareas que me aportan más valor en mi día a día, ¿no?, en esta parte. Pero esto lo enlazo un poco en una parte que después recuperaremos. La siguiente, la integridad del documento. Esto creo que es un tema importantísimo. Han salido varios hablando antes de cómo tienen que ser los documentos, cómo tienen que guardarse. La automatización promete eficiencia, de acuerdo, pero ¿debemos poner la línea roja, el límite, para que la IA no comprometa la integridad del documento público? María José. Wow. Bueno, mi respuesta ya te la puedes imaginar, claro. Pero, a ver, también quiero establecer, quitar algo de línea roja, ¿no? Es por supuesto que estoy, y lo han dicho otros compañeros, ¿no?, tema de protección de datos, lo planteábamos también como casi como una jornada completa dedicada a la IA y la protección de datos, porque es un tema complejo. Pero es verdad que también hay una parte de esos documentos, como decía Rafa Berlanga, creo que el compañero que ha hablado antes, que me ha gustado mucho esa intervención porque nos ha mostrado una aplicación práctica ya real y es a través de documentos que ya son públicos. Entonces,
sobre esos documentos que ya son públicos, lo de la integridad, ¿vale? El documento tiene que ser íntegro, fiel, tal, cuando tú reclamas derechos con él, ¿no? Pero en muchas ocasiones del documento extraemos datos. Datos para investigación, datos para tomar la decisión de dónde nos vamos de turismo, datos para... Entonces, realmente hay una parte en que esa línea roja la podríamos levantar porque la condición del documento ya es público, no tiene datos que afecten a la integridad de nadie, no tiene... Entonces, podríamos convertirlo en micro elementos de consulta, que son los propios datos, ¿no? Al final, eso yo creo que, nos guste o no, va a ocurrir, o ya ocurre, ¿no? Como le comentaban las hijas a Manolo, pues claro, ellas suben sus documentos a una nube y allí le hacen búsquedas y allí se olvidan de si el documento está completo, si, o sea, eso va de suá, ha pasado a otro nivel, ¿no? Pero sí que, por supuesto, el documento tiene que ser íntegro, fiel, tal, cuando eso implica la consolidación de tus derechos, es decir, cuando el DNI, ¿no? Pero ya hemos pasado, por ejemplo, el DNI electrónico ya tiene la misma validez que el DNI físico, ¿no? O sea, Bueno, puedes... yo el otro día estoy con la policía y te dicen, quien no te acepte el DNI digital, avísame. Claro. Y la primera es la Junta de Andalucía, no aceptó el DNI digital para hacer las elecciones. Deme el teléfono, señor ¿no? policía, que os lo digo. No, ¿Sabes? no lo ha O sea, aceptado. decimos que el DNI digital tiene que servir para todo y la primera ha sido Pues- las elecciones de la Junta de Andalucía. No aceptamos el DNI digital para validar la identidad de una persona. O sea que a veces nosotros mismos... bueno, perdona María José. No, no, pero eso al final está claro que la legislación te ampara en el sentido de que sí tienes derecho a utilizarlo porque lo dice la ley, pero claro, más allá de eso está la aplicación de la ley en los determinados gobiernos, ¿no? Entonces... Yo lanzo un reto también. ¿Estamos exigiendo mucho a la IA o estamos exigiendo más que ahora mismo estamos cumpliendo nosotros sin la IA? Y me explico. Totalmente. Existen documentos de cualquier organización que entráis, lo buscáis, es un PDF y tiene los DNIs completos, los nombres completos. Es decir, no está anonimizado, que es un problema que tenemos ahora mismo en las administraciones públicas, y es que no tenemos esa conciencia de anonimización, de quitarle los dos primeros dígitos, de quitarle y entonces... Pero entonces no deberías tener acceso, Yo o sea, pienso, ya, pero yo es que... Yo muchas veces, perdona que te diga, yo estoy aquí y para encontraros como erais me he ido directamente a Google, ¿eh? Y me ha permitido ver cosas. Si yo lo mismo que voy en Google pongo un DNI, pues estoy seguro que la mayoría que tenemos aquí se ha escapado algún documento que me han enviado de no sé qué, en el que pone mi DNI, mi nombre e incluso hasta la multa que me han puesto. ¿Sabéis, no? Entonces... No nos volvamos locos. Es decir, que la IA está muy bien, pero igual lo que tenemos que hacer también es repensar lo que estamos haciendo ahora, ¿eh? Claro, la IA al final se nutre de los datos abiertos que hemos dejado por ahí. O sea, en eso tienes razón. Mira, o sea. te pongo un caso. Nosotros estamos trabajando un proyecto con fotos, con trazabilidad, imágenes. Y había un destino turístico, da igual el nombre, que nos decía, yo tengo un problema. Se están filtrando fotos en redes sociales de que mis playas están sucias, de que mis hoteles están cerrados. Y eso me repercute en el número de reservas, el número de visitantes. Yo quiero un portal que le podamos subir las fotografías, que le demos una trazabilidad y que sepan que realmente la foto original es esta, en este paso, ¿no? O sea que la IA nos está provocando también un punto. Pero dejo terminar a Fernando antes de contar una pregunta más que os quiero hacer. Sí, a ver, yo añadir sobre todo que de cara a la responsabilidad, sobre todo administrativa que nosotros tenemos que también velar por lo que se produce con la IA, porque nosotros eso no lo podemos delegar. Nosotros, como seres humanos, tenemos mucha tendencia a copiar. Y ahora se están generando un montón de documentos electrónicos generados por la IA, con lo cual me hace reflexionar que a lo mejor el verdadero peligro no está en lo que yo envío, sino en lo que yo recibo, en las alucinaciones que está generando esta IA. Conviene, por tanto, poner una serie de controles sobre estos sistemas de inteligencia artificial, ya sea acotándolos con un sistema RAG, el cual yo entreno al sistema con lo que yo quiero que me devuelva, por un lado, es decir, de cara a técnicamente cómo tienen que estar montados esos sistemas, pero no hay que perder de vista que al final quien valida y quien firma esos documentos es el funcionario o funcionaria público. Entonces,
que no pase, como me ha pasado a mí en alguna organización, que se han aprobado decretos en blanco. Porque aquí nadie miraba nada, se generó por el sistema de gestión documental un documento en blanco, lo firmó el secretario con toda la lista de documentos y el alcalde lo firmó con toda la lista de documentos. Pues imagínate lo que se genera, yo algunas veces, yo ya lo he hecho 2 o 3 veces, de generar un informe técnico o una propuesta de pliego y meter por ahí unos cuantos huevos de esto de Pascua y a ver, que me lo revise todo el mundo, a ver, y no se da cuenta ni No Dios. lectura, no lectura. Claro, sí, esto está bien, esto está que- bien. Chupague yo. Claro, y luego se cuelan por ahí cosas que hay que tener cuidado. Entonces yo creo que sobre todo, porque aquí se genera gran cantidad de información en estos sistemas de IA generativa y nuestra responsabilidad es en velar por eso. A ver, es que lo que ha planteado Fernando nos traslada a un problema que yo creo que habíamos enunciado también, que era que, vamos a ver, subyace como un cambio de mentalidad. La gente no lee porque ya estamos inmersos en el mundo audiovisual, ¿no? Y esto es una cosa que va unida. No dedicamos tiempo. Exacto, va unido, ¿no? A este cambio del que estamos hablando hoy. La era TikTok. Claro, la IA está, decían al principio, creo que era Arturo, comentaba que no es solo una herramienta, y alguien decía, no, pero a mí es una herramienta. Yo creo que es el mismo juego que, si nos trasladamos a la época de la imprenta, ¿no? Sustituyó el manuscrito por el impreso, y luego lo escrito a mano por lo escrito a máquina, y luego lo escrito... Y al final sí que ha cambiado nuestra manera de ser. Porque a lo mejor tú ya no escribes nada a mano, lo escribes todo en una tablet, o ahí ha habido un cambio. Y la IA yo creo que nos está anticipando que estamos ante ese cambio que viene unido a ese del consumo audiovisual, del uso de las redes sociales, de la no lectura, ¿eh? Y claro, Pues es muy peligroso ese los binomio. Fake news y la información que se Efectivamente. generan. Entonces, nuestra misión también es intentar que no lleguen bulos, o sea, que la información sea veraz. Pero yo no iría tan lejos. ¿No creéis que hace falta, aparte de invertir en IA, procesos, demás, en invertir a dar a conocer a los usuarios, por ejemplo, las limitaciones que nos da la ley? Yo os voy a poner un ejemplo. Yo hace unos meses estaba en una conferencia allí escuchando de una comunidad y estaban sentados directores generales, todo cargos, y explican sobre la IA y tal. Y había aparecido una ponencia anterior una persona que admiro mucho, espero no equivocarme el nombre, Fernando Belda, que era el director de la ESIA, un alicantino brutal. Y al acabar, que se levantan todos aquellos rápidos para dar paso al siguiente, él coge el micrófono y dice, no, volveros a sentar. ¿Habéis visto que todo lo que habéis hecho conclusiones, el nuevo reglamento dice lo contrario? Y eran directores generales, que teóricamente ellos tienen que bajar hacia abajo. Y Fernando dijo, esto que has dicho por esto, el reglamento tal. ¿No creéis que a veces invertimos tanto y solo pensamos en la innovación, en la tecnología, que nos olvidamos de lo importante, de las personas que lo han de usar? No sé, yo es una visión que tengo, Creo que muchas veces estamos tanto solo pensando en ciertas cosas que nos olvidamos de lo importante. Pero bueno, enlazo con este tema. La siguiente pregunta, la evolución del rol profesional. Tradicionalmente la gestión documental se ha centrado en organizar información. Con la llegada de la IA, el futuro profesional está más ligado a entrenar, supervisar, gobernar sistemas inteligentes que a clasificar documentos. Manuel. No, en ese melón no entro. Entra tú antes, No, venga. Entra tú antes. Fernando primero, venga. Venga, Fernando. Fernando primero de Valencia, sí. A ver, yo cuando hablamos de esto, sobre todo de los roles, ya no solo es una cuestión en la archivística o en la tecnología, en general, aquí de lo que se trata es de complementar. Como decía mi amigo Borja Colón, el hombre centauro, mitad humano, mitad máquina. Es decir, aquí de lo que se trata es de hacer valer esos sistemas para tú hacer tu trabajo mejor. Y pongo, por ejemplo, el ejemplo del sistema que hemos puesto ahora en Torrent de atención ciudadana, que la gente piensa, es un sistema de voz, ¿vale? En el cual tú llamas y te coge una IA cuando no te atienden las personas. Podrías pensar, ¿eso va a sustituir a personas? Ahora mismo el resultado es que está dando más trabajo que otra cosa. ¿Por qué? Porque ahora se atienden el 100% de las llamadas, ya no queda ninguna fuera. Cuando el 010 coge las llamadas, se cogen, y cuando no, ese sistema coge y además resuelve muchas, resuelve prácticamente un 80% de las llamadas.
Pero hay un 20% que hay que resolverlas, con lo cual el 010 tiene que además devolver esa llamada y dice, oye, me has dado más faena, pero ¿no tenías miedo que te ibas a quedar sin faena? No, pero ahora somos muchísimo más eficientes, damos muchísimo mejor servicio y a lo mejor tenemos que reforzar incluso esa plantilla para ya llegar al 100% y contestar todas esas llamadas. Por tanto, creo que queda bastante claro que de lo que se trata, no solo en la archivística y la gestión documental, sino en cualquier rol y cualquier profesión, de lo que se trata es de complementarse. Sí. Yo creo que aquí es que además entran diferentes profesiones, ¿no? O sea, porque, claro, tú has hablado de un rol profesional, pero yo creo que aquí también hemos visto que hay diversos roles, ¿no?, profesionales. Yo creo que es impensable no acordarse de los informáticos, ¿no? O sea, o de los tecnólogos. Entuza a todos. No, hombre, no, para nada. Mala gent. No, yo creo que el profesional de la archivística realmente debe trabajar en equipo con estos profesionales, porque, como tú decías, lo de gobernar ya no solo depende también del profesional de la archivística, sino de la cabeza visible de la administración en la que se encuentre cada cual, ¿no? Al final es una toma de decisión que no está tampoco a tu... Pero bueno, llegados a ese punto, hemos enunciado antes una tarea que yo creo que es fundamental, que es la mediación entre la máquina y las personas. Y eso sí que creo que es una necesidad. O sea, hay que estar en esa, digamos, no sé, en esa cadena. Y darse cuenta de lo importante que es lo que decíamos antes, el contexto. O sea, que los documentos solos, hay excepciones, ¿no? Pero normalmente no te cuentan cómo se han hecho, ni para qué, ni... Alguien lo tiene que contar, ¿no? Totalmente. Manuel, ¿entras o no? Pues bueno, entro, claro. Claro, hombre. Entro. No, yo creo que las administraciones públicas estamos en un momento que no podemos desperdiciar talento, ¿vale? Y talento del bueno. Porque talento el que digo yo, el que está sumando. Porque muchas veces nos cuesta encontrar ese tipo de talento, ¿no? Yo intento buscar gente en ciencia de datos y es imposible. Claro. ¿Vale? No atrae. Os lo tengo que decir, no atrae. Y mira que nosotros tenemos cantidad de información, cantidad de volumen, diversificando, Bueno, ¿no? Todo esto que claro, está aquí. esto me lo está poniendo. No, pero estoy hablando de las administraciones públicas en general. Claro, Estoy hablando a nivel local y No, yo tampoco. Yo lo que he pensado ahora mismo, me las he evocado, es en las titulaciones universitarias. ¿Qué titulación universitaria tenemos que reconozca al profesional de manera completa? Que, bueno, ya está, lo dejo ahí. Pero eso es lo mismo que nos está ocurriendo con una pata que llevo yo, que es la parte de innovación, ¿no? Claro. En innovación queremos gente, lo queremos informáticos, lo queremos teleco, lo queremos tal. Pues mira, no. Queremos una mezcla Quiero un buen gestor de proyectos y, si es posible, que sepa inglés, para que cuando tenga un proyecto esto de aquí no tenga que traducir con nada, ¿no? Entonces, a lo mejor también hay que replantearse cómo son las titulaciones universitarias a día de hoy, Claro. y cómo se pueden adaptar a todos estos retos que se nos plantean. Y yo creo que lo webinar, yo creo que es muy importante la documentación esta que estáis generando, que la podéis compartir después con todos, ¿eh? Es la Porque clave. Es pública, es la es clave. pública. Es la clave. Lo Yo primero creo que es la clave. ha sido crear, lo primero que ha hecho ha sido crear 14 guías Claro. de cómo tratar la IA en diferentes procesos, roles y demás. Además, con Vamos a crear sentido, información con que sentido común, con ciencia y con metodología, que es lo que yo creo que hace falta en todo esto. lo que necesitamos. Para acabar, visión de futuro. Ya no digo horizonte 2030, digo, bueno, Hasta mañana. pasado mañana. Vamos a decir hasta vacaciones. En el horizonte, ¿cuál es la competencia o herramienta imprescindible que todo gestor documental debería dominar para no ser irrelevante en este cambio? ¿Cómo lo veis, María José? Bueno, me pones ahí una pregunta. Ya no tenemos tiempo. No, me dicen que más, que más, que que tenemos tenemos más, tiempo. que nos dan más. Vale, ¿Les ha vale, gustado? vale. Pero se quedan ¿Les ha en casa, gustado? ¿no? Bueno, vaya. Yo digo, bueno, me escapo ya de contestar. Esto es como los rankings de la televisión. Si tienes poca afluencia, Ahora te tienes que te mojar. y si cortan, no, ¿no? sigue. Pues venga. Ahí está Miguel diciendo. Bueno, yo creo que hay algo fundamental que es, por un lado, bueno, escuché hace poco a un compañero que hablaba sobre cuáles serían las profesiones de futuro cuando la IA esté implantada a tutti, por todas partes, ¿no? Entonces, decía que una cosa que iba a ser súper relevante era
todo aquello que tenía relación con las personas, lo que son los cuidados, etcétera, o sea, porque se relacionan directamente con las personas. Oye, pues nosotros también nos relacionamos con personas, ¿no? Pues eso es importante. Y luego un factor muy interesante que es la creatividad, que parece que un gestor de documentos no puede ser creativo, pero a lo mejor sí. Puede gestionar proyectos, puede ver visiones de futuro, puede... O sea, vamos a utilizarlo, como tú decías, no para la tarea automática que me puede hacer una máquina, sino vamos a darle la oportunidad de que vaya más allá, ¿no? Y todos sus conocimientos sobre organismos productores, sobre génesis de documentos, sobre todo esto lo podemos explotar y lo podemos canalizar hacia otro tipo de actividad. Yo creo que la IA, como ya ha dicho todo el mundo, tiene que estar aquí para ayudarnos, para hacernos más grandes, no para eliminarnos en ningún caso. O sea, que si hay una actividad que nos puede hacer la IA y nos la resuelve en un minuto, oye, pues nosotros podemos pensar en algo más que a lo mejor en el día a día no se podía realizar, porque estabas obcecado en realizar una actividad que te hace una máquina en 5 segundos. Esto ya pasó de alguna manera cuando se implantaron las bases de datos, ¿no? O sea, en el fondo, como nos contaba Vicente del Ayuntamiento de Valencia esta mañana, ¿no? Que nos ha hecho la línea de tiempo, ¿no? Viendo cuánto tiempo ha tardado en asentarse la administración electrónica, pues eso, o sea, las cosas llevan un proceso, ¿no? Y bueno, yo creo que esta debe ser un poco la línea de que no tengamos miedo, o sea, que la tecnología la tenemos que implantar y que eso nos ayude a crecer profesionalmente, no a quedarnos estancados. O sea, que yo creo que la labor de mediación con la ciudadanía la vamos a tener, de mediación también con los superiores jerárquicos, porque, a ver, si tenemos un potente gestor documental, vamos a poder establecer rendición de cuentas, toma de decisiones a un más alto nivel, con mayor... Y eso nos va a colocar dentro de la organización, yo creo que a un nivel más elevado también, ¿no? Y mejor considerado. Y al final no hay que olvidar que si cumplimos la ley y como Estado democrático que somos la tenemos que cumplir, uno de sus pilares básicos es la ley de transparencia, ¿no? Entonces, hacer que todo esto sea viable y colocar la documentación que sea pública en los portales correspondientes de transparencia, pues nos va a dar una visibilidad que tal vez hasta ahora no hemos tenido. O sea, que al final es una oportunidad. Esto que comentas es interesante. Yo tengo un muy buen amigo, que se llama Miquel Estapé, que algunos de aquí conocéis, y ellos diseñaron los portales de transparencia de todos los municipios de Cataluña. Y él me decía, mira, Jordi, después de 8 años solo se ha incrementado un 1% los documentos que yo subí el primer día. Y hay 800 y pico municipios. Claro. Después de 8 años solo se ha incrementado un 1% los documentos que yo añadí by default el primer día que los creé. Un 1%. Hablamos mucho de transparencia, pero lo que dices tú, hay que apostar por dar esa transparencia real. Fernando, ¿cómo lo ves el futuro? Pues bueno, tratando de ser sintético, creo que Elon Musk dice que queda poquito, pero creo que aún nos queda, tenemos cierto margen de maniobra para que llegue la inteligencia artificial general, sobre todo por un problema también de falta de energía. Con lo cual hay ciertos tipos de inteligencia que la inteligencia artificial actualmente no es capaz de aportar. Y enlazando con lo que ha dicho la compañera con respecto a nuestra capacidad creativa, creo que en la gestión documental y el archivo hay mucho de creatividad. Por tanto, creo que hay que seguir potenciando aquellas habilidades que tradicionalmente tiene el archivo y la gestión documental, pero reforzadas y potenciadas con la inteligencia artificial. Ese hombre centauro que he comentado previamente. Sin perder de vista que puede llegar un momento que eso también sea sustituido. Pero creo que tenemos margen de maniobra más que nada porque, por lo que he comentado anteriormente, porque con lo que tenemos ahora mismo no hemos sido capaces de integrarlo directamente en nuestros procesos y porque aún creo que hay bastante tiempo hasta que todos estos sistemas, los sistemas de energía sean capaces de que esté la inteligencia artificial casi en 360 grados de nuestros sistemas de información. Y luego no perder de vista
Creo que también se ha dicho que las personas humanas quieren ser atendidas por humanas, por personas humanas. Y eso no se tiene que... y esto, por ejemplo, sucede mucho en la medicina. En la medicina tenemos un gran problema para que los médicos nos expliquen, nos cojan de la mano, nos miren a los ojos y nos cuenten exactamente cuál es el problema que tenemos. No queremos que nos lo diga una máquina. La máquina nos puede analizar, sacar nuestras constantes vitales, incluso sacar un diagnóstico, y de una manera muy eficiente. Pero quien quiero que me lo cuente es el médico. Y eso no va a cambiar. Queremos seguir siendo atendidos por personas humanas. Pues creo que lo que hay que centrar el foco es en eso. Hay muchas tareas de back office que pueden ser sustituidas por máquinas, pero los humanos queremos relacionarnos con humanos. Y ojalá todos podamos volver a recuperar ese control que en algún momento en muchas ocasiones perdimos. Mira, yo me contrataron para diseñar un piloto para hacer unas comandancias virtuales de un cuerpo de seguridad del Estado, con un avatar que preguntaba y te decía, oye, me han robado el coche. Pues él te hacía todas las preguntas y te hacía la denuncia, ¿no? El objetivo era liberar personas y tal. Yo te puedo asegurar que cuando vi el avatar, después de trabajarlo, personalizarlo, yo no hubiera durado un minuto delante de ese avatar. Porque hay que entender también el contexto. Estoy nervioso, me acaban de robar algo. Y estoy delante de una máquina que no es una persona, que quiero hablar con una persona. Quiero tener ese contacto real. No es un entorno de confianza. No es un entorno de confianza. Y te digo yo que lo diseñaba, que yo que lo tenía que vender en este caso, ¿no? Pero le faltaba aquella... Alma, le faltaba Sí, algo, porque él ¿no? tenía un guión, al final nos equivoquemos. Claro. La IA lo que tiene es un guión y él tiene un guión de preguntas y te va siguiendo esas preguntas. No es mucho más. Y lo que nosotros queremos es una persona que te acerque, que te entienda y que te escuche. Manuel. Bueno, yo quiero hacer mención a una parte que lo hemos tratado y yo creo que es un próximo reto que debemos de tener todos, y es el de buscar un equilibrio entre la protección de datos y el avance en ciertos modelados que son necesarios, ¿no? Hace un rato venimos de una jornada de emergencias, ¿no? Y es súper peculiar la información que nos estaban comentando ahí bomberos y policías, ¿no? Dice, es que yo he tenido el incendio que tuvimos aquí de Campanar, ostras, y yo no podía saber las personas que estaban ahí porque no me permitían ver el padrón porque eran motivos personales. Incluso más aún, no puedo ver las personas vulnerables que están ahí en el edificio de al lado para ver a su casa a ver si mando un policía o mando unas historias que están aquí. Ostras, por favor, es decir, vamos a sentar un poquito, como digamos así en Valencia, me va a ficar un poco de trellat, ¿no? Vamos a colocar un poquito de sentido común en todas estas cosas. Yo no quiero que sea público para todo el mundo, pero hay cierto tipo de aplicaciones, como hemos puesto este ejemplo, que ya nos cuento con la Dana, ¿no? De saber un poco las personas vulnerables de cada una de las zonas. No, es que es un dato protegido. Pero es que le voy a salvar la vida. ¿Entendéis, no? Y entonces, yo de verdad deseo de corazón de que en el próximo año, si pudiéramos, busquemos un equilibrio. Es decir, busquemos un equilibrio en que yo no quiero vender los datos, que es otra de las cosas que te suelen decir. No quiero vender los datos, quiero utilizar los datos de la forma coherente para cada caso de uso en el que estamos trabajando. Y os digo, el caso de emergencias es que es brutal. Nosotros estamos en un proyecto ahora de Ciudadanía 360 y de lo que queríamos a lo que vamos a hacer es ridículo, porque la mitad de datos no me dejan verlos. Pero luego la mayoría de esa ciudadanía regala sus datos a Google. No, y de hecho, pregúntale a Google que te lo vende. Tú ves ahora, No te lo va a vender, ¿no? No, Bueno, es que- o aquel que te ponía el iris, ¿no? Que todo el mundo le daba... Es que yo, mi padre, ¿no? 90 y pico de años, y a mí que me venga alguien y me diga, ¿a ti te importa compartir los datos? No sé cuánto. Digo que si me importa, no. Es que necesito que tú sepas que mi padre está ahí y cuando se pega fuego al vecino que está arriba, el primero que van a ir es a él. No sé si vais un poquito todas estas cosas. Hay que ponerle un poquito de equilibrio, de sentido común. Y yo entiendo, mucho de tal, y además tengo cantidad de amigos, pero creo que hay que buscar el equilibrio y sobre todo porque es humano, que es lo que estamos buscando. Para acabar, rápido, 30 segundos a cada uno. Si tuvierais que hacer la Carta de los Reyes en vuestro trabajo, lo vamos a limitar aquí, ¿qué os gustaría que la IA os pudiera resolver mañana? Mañana. Ay, Lo no más sé, rápido pero- posible. Antes de verano, va.
que me ayudara en 2 procesos internos de mi ayuntamiento para mejorar la vida de las personas. En 2, no pido más, 2. María José. A mí que me cogiera del armario toda la documentación que todavía está sin digitalizar, la sacara de la caja, la escaneara y me la entregara. Me encantaría. Fernando. Yo una mejora de un 30% en todos los procesos administrativos, ya que es la carta de los Reyes Magos, que menos que eso. Bueno, ella lo hace todo. Yo pues creo vamos que a pedir, más ¿no? deberías pedir. Bueno, un 30%. Yo con eso me doy con un canto de los dientes. Si es la carta de los Reyes, yo quiero una bicicleta de esas, porque las buenas. Me permitan Tesla. no subir cuestas ahí con... Un Tesla no. Pues nada, muchas gracias. De verdad, ha sido muy interesante. Me lo he pasado muy bien, espero que vosotros también. Y muchas gracias. Gracias.